Nos pone de manifiesto el maestro Israel Rojas Romero, iniciado espiritual Ragosini, que el esoterismo tradicional enseña que hay una facultad latente en todos los seres humanos, a la cual se hace referencia como clarividencia. Nos aclara que este término no es exacto, porque clarividencia significa ver claro, pero sucede que la gran mayoría de la humanidad ve muy claro y no posee esta preciosa facultad. Así que él, con gran acierto, designó este capítulo de su libro El sentido ideal de la vida como ultravidencia. La palabra ultravidencia se deriva de ultravisión, de ultra, más allá, y visión, ver. Es decir, ultravidencia significa ver más allá del común de las gentes, ver más allá de lo objetivo, ver más allá de lo tridimensional. Instruye el maestro que esta preciosa facultad se adquiere elevando por los caminos de la sublimación el secreto fuego de la existencia que subyace en los centros de luz donde el Logos ha depositado su poder en la naturaleza del ser humano, y que el verdadero sabio solamente la utiliza para investigar los misterios de la naturaleza y poder servir mejor a sus hermanos en la humanidad, pero nunca, por ningún motivo, hará de ella exhibiciones ni la utilizará en sentido comercial. En el silencio de su propia conciencia, utiliza tal poder para hacer el bien y nunca en otra forma. Y añade literalmente: muchas son las facultades que duermen en el interior de la naturaleza humana, pero solamente las pueden educir los que voluntaria y conscientemente deciden realizar la mutación de lo inferior en superior, del odio en amor, de la pereza en diligencia, de la ignorancia en sabiduría, para que a través del tiempo y del espacio, realizando ese divino trabajo, se conviertan por sublimación en lámparas de luz, iluminando su propio sendero, y así en el proceso de las edades se convertirán en dioses inmortales. Y continúa diciendo: en el esoterismo griego, la sabiduría se exteriorizaba a través de preciosas como divinas alegorías, y para cada poder naturalizado en el ser humano se erigía exteriormente un templo a cada uno de los dioses que representaban fuerzas vivientes en lo íntimo de la humana naturaleza. A esas fuerzas vivientes en lo íntimo de la humana naturaleza, el maestro también había hecho referencia como centros de luz donde el Logos deposita su poder en la naturaleza del ser humano. Esos centros de luz son denominados chakras en la sabiduría oriental y los describen quienes han adquirido la facultad de la ultravidencia. Esta es la imagen correspondiente al centro de actuación de esa divina energía de la naturaleza en todo ser humano, que en la mitología griega era designada como Cronos. Esta representación nos da una idea
muy relativamente aproximada a los que carecemos de esta preciosa facultad, ¿de qué modo los ultravidentes la perciben en los mundos sutiles? A nuestra derecha tenemos la simbología esquemática con que la escuela yoga representa el templo de Cronos. Observamos que tiene 4 pétalos en plena correspondencia a las 4 secciones que se distinguen en la visión del ultravidente. Cronos en la mitología griega tiene a Saturno como su equivalente en la mitología romana. El punto de referencia para la localización de su raíz es la base del sacrococcígeo en la columna vertebral. Muladhara es el nombre en la sabiduría de los indos. Malhut es la cefira donde se localiza en el árbol sefirotal. En la nomenclatura occidental está relacionado con el plexo coccígeo. Cronos es un dios o divina fuerza de la naturaleza que devora a sus propios hijos. Es la representación del tiempo. El tiempo nos da la forma diferenciada y es el mismo tiempo el que devora esa forma para que el ego interno, el centro de conciencia, pueda continuar su marcha en la evolución. Este hecho corresponde categóricamente a la expresión: lo que en el tiempo nace, en el tiempo muere. El templo de Cronos es la base o fundamento donde la serpiente genesíaca de la eternidad tiene su asidero, y se llama sacro en la anatomía descriptiva porque sagrada es la función que cumple en el devenir del tiempo condicionado a los hechos de la naturaleza. Cuando la serpiente, o Satán, o fuego de Saturno, o Cronos, abandona la piedra en la cual se apoya, el tiempo devora a su hijo y lo transforma para que ya libre del asidero y viviendo solamente en la idea, en el sentido, pueda cosechar lo que sembró y luego pueda regresar de nuevo conducido por la ígnea serpiente, entrando en el templo de Saturno o Cronos, en el mundo diferenciado, a continuar su obra. Cronos o Saturno, uniéndose a Rea, nuestra madre tierra, engendró a Zeus, rey del Olimpo, padre de seres humanos y de dioses. Esto significa que la santa semilla, como base para la sublimación o como divino germen transmisor de la vida fisiológica, se forma por la unión de las energías procedentes del plexo solar junto con las fuerzas de cohesión radicadas en el centro coccígeo. A nuestra izquierda observamos el grabado artístico de cómo un ultravidente contempla este divino centro de luz donde se expresa la energía de Zeus. A la derecha, la representación simbólica que describe con fidelidad sus 6 pétalos o secciones. Zeus, en la mitología griega, tiene a Júpiter como su equivalente en la mitología romana.
el punto de referencia anatómico para la localización de su raíz es entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra en la columna vertebral, y también los órganos de la generación. Swadhisthana es el nombre en la sabiduría de los indos. Yesod es la cefira donde se localiza en el árbol sefirotal. En la terminología occidental está referenciado con el centro generativo. Las tradiciones de Occidente le llaman la serpiente del Génesis, los indos Kundalini, los mayas Kukulcán, y así en cada una de las tradiciones tiene su denominación, pero indudablemente el más científico de todos los nombres es el de Anima Mundi, la que cuando hace eclosión inunda de fuerza y de poder a aquellos que saben dirigir su divina energía sublimándola, cumpliendo así el precepto de aquellos que escribieron la Biblia y dijeron: creced y multiplicaos. Crecer, es decir, elevaos espiritualmente, pues este debe ser el principal uso del fuego divino de la vida, y luego, eventualmente, dentro del aura ideal de un tierno y romántico amor, proporcionar un vehículo adecuado a algún ego, centro de conciencia expectante que quiera renacer para continuar su trabajo de sublimación. Hay dos clases de seres en el mundo: los hijos de la luz y los hijos de los hombres. Los hijos de la luz, muy pocos en el mundo, son los que han sido concebidos bajo el manto divino del amor ideal, el cual induce del cosmos mayor cantidad de luz en los momentos esplendorosos de la generación universal. Estos son los seres bien llamados sal de la tierra, tal como se enseña en la tradición místico-cristiana. El instructor Jesús usó esta figura porque la sal es la única materia incorruptible que se conoce. En cambio, los hijos de los hombres son los hijos del instinto y de la pasión. En tal situación encarnan los egos, centros de conciencia que vienen al mundo envueltos en el manto de némesis o karma y traen por lo tanto el lastre negativo de pasadas encarnaciones, viniendo al mundo para sufrir y purificarse a través de la miseria y del dolor, hasta que logren aprender de la vida que hay un delicado y estrecho sendero por el cual hay que transitar para la reconquista del verdadero paraíso, donde la belleza y la verdad se contemplan al esplendor de la luz. Zeus maneja la energía produciendo el rayo, pues ese modo es una expansión del fuego secreto de la vida. Siendo Zeus el rey del Olimpo, es de hecho el más importante de los dioses.
Zeus, portador del germen, es el punto de retorno de la evolución y no debemos olvidar que este punto jamás es abandonado por el Eterno, porque Él nunca abandona su base. Rendir culto a Zeus, al fuego secreto de Yesod, es algo que realmente debemos hacer si es que deseamos transitar la sagrada como divina senda. Zeus castiga el error y premia al bien. Castiga el error porque al desviarse su energía, Némesis o karma opera en el lado destructor. Y premia porque si la energía es sublimada, entonces el rey del Olimpo exterioriza progresivamente su poder, dándole a quien bien lo usa voluntad, sabiduría y amor. Zeus tuvo muchas esposas, porque muchos son los modos ideales de la energía de la vida. El punto culminante fue su matrimonio con Leda, la madre naturaleza, a la cual logró fecundar solamente convirtiéndose en cisne, porque Leda, delicada y pudorosa, solamente permite su íntima relación cuando la fuerza germinal está aureolada de sentido y de idealidad. Zeus es el gran proliferador, el gran multiplicador, porque esa es una polaridad de la función que cumple en el mundo de la forma, ya que todo su sobrante poder debe marchar hacia el mundo de la idea, al mundo del sentido, al mundo de la armonía, de la belleza y de la espiritualidad. Los médicos tradicionalmente suelen usar el signo de Zeus en sus fórmulas y hay razón científica en ello, porque la energía de Zeus, bien dirigida, es la que da salud física, intelectual y moral. A continuación, en orden ascendente de sutilidad, tenemos a Ares. A nuestra izquierda observamos cómo un ultravidente vislumbra este divino templo interior donde se manifiesta la impulsividad de Ares. A la derecha apreciamos la imagen simbólica que describe con fidelidad sus 10 pétalos o secciones. Ares, en la sabiduría griega, tiene a Marte como su equivalente en la mitología romana. El punto de referencia para la localización de su raíz es entre la 12ª vértebra dorsal o torácica y la primera lumbar de la columna vertebral. Manipura es el nombre en la sabiduría de los indos. Ot o Hot es la cefira donde se localiza en el árbol sefirotal. En el léxico occidental está relacionado con el plexo umbilical. Marte es el dios de la fuerza, de la violencia, de la guerra, aquella guerra interior que se realiza constantemente en la intimidad del ser por fuerza de la emoción
que es el poder destructor de la armonía. En el templo de Marte hay que verificar el culto que debemos dirigir a su poder para realizar el trabajo difícil, pero necesario, de educar a Bucéfalo, al potro salvaje de nuestra naturaleza, hasta lograr conducirlo por la brida desde el valle árido de las pasiones y emociones instintivas a la cima de las divinas realizaciones del espíritu. El templo de Marte ocupa el tercer lugar, el botón donde la forma tiene su asidero en el embrión y más tarde se convierte en el punto equilibrante de la geometría humana, tomando como base los pies que descansan sobre la tierra y la cima del cráneo que se hunde en la neblina de las ideas mientras éstas no se organizan, estructurando un idealismo para verificar el proceso de la realización de la conciencia. Después de Marte, en línea de creciente sutileza en el camino natural del microcosmos, tenemos a Rea, a Gea o a Ceres, la de los preciosos frutos. Rea, en la sabiduría griega, tiene a Ops como su equivalente en la mitología romana. En su aspecto de Gea, como nodriza de Zeus, tiene a Terra. Y en la mitología romana, Ceres tiene su paralelo en la sabiduría griega a Deméter. Surya Mandala es el nombre en la sabiduría de los indos. Nexaj es la cefira donde se localiza en el árbol sefirotal. En el léxico occidental está relacionado con el plexo solar o plexo celíaco. El plexo solar procede especialmente del sistema nervioso simpático y del nervio vago. Se encuentra adelante de la columna vertebral a la altura intermedia entre la 12ª vértebra dorsal o torácica y la primera lumbar. Allí es donde la sustancia que nutre la forma e induce la vida confluyen y evolucionan, porque Gea es una diosa andrógina en la cual lo de abajo y lo de arriba hacen eclosión y por tal razón produce los maravillosos frutos que nutren. Y es también poder de resistencia o lugar donde los vivientes actualizan su fuerza para producir vorágines y tempestades, cuando el poder de Ares o Marte penetra en ella. En proceso de sutilidad ascendente, después del templo de Rea o Gea, tenemos el majestuoso templo de Afrodita. A la siniestra observamos cómo un ultravidente percibe este esplendente santuario íntimo donde se manifiesta la belleza y armonía de Afrodita. A la diestra apreciamos el simbolismo indo que detalla con exactitud sus 12 corolas o secciones. Afrodita, en la sabiduría griega, tiene a Venus como su equivalente en la mitología romana.
El punto de referencia para la ubicación de su raíz es entre la quinta y la sexta vértebra dorsal o torácica de la columna vertebral. Anahata es el nombre en la sabiduría de los indos. Tiferet es la cefira donde se localiza en el árbol sefirotal. En el léxico occidental está relacionado con el plexo cardíaco. Venus es la diosa de la belleza, del esplendor, de la idealidad y de la realización suprema de amor, donde hace eclosión la luz que alumbra a todo ser humano que viene a este mundo y que Zeus aprisiona para convertirla en llama, llevándola al templo de Afrodita, pues esta fue también una de sus esposas. Afrodita, aislada, sin esposo, es simplemente la diosa de la belleza. Pero Afrodita, como consorte de Zeus, se convierte en madre de los dioses porque solamente los grandes seres pueden ocupar los templos que sean construidos por la divina unión de Zeus olímpico y la divina Afrodita. Todo el arte, toda la belleza y todo el esplendor que los dioses transfieren a los seres humanos se debe siempre a la inspiración que reciben de la divina diosa del Olimpo, de la Venus Afrodita, que es amor y belleza, y que, como Afrodita, como diosa del amor, perpetúa la belleza de las formas en el sentido ideal de la existencia. El templo de Venus recibe la luz de Helios y al ser fecundado por ella, produce ángeles, arcángeles y serafines, es decir, hijos de naturaleza espiritual que son los que iluminan los senderos de la existencia. Debemos rendir culto a Venus Afrodita, a la diosa del amor, porque ella es la única que hace la vida digna de vivirse. En el lenguaje esotérico, el nombre del templo es el del Cardiferous, es decir, el lado sutil o contraparte del corazón. En el proceso ascendente, en la geometría del microcosmos, tenemos el templo de Hermes, el dios que lleva alas en los pies y en la cabeza. A la izquierda se puede apreciar cómo un ultravidente avista el templo magnífico donde se expresa la elocuencia de Hermes. A la diestra miramos cómo el hieratismo indo detalla con precisión sus 16 pétalos. Hermes, en el esoterismo griego, tiene a Mercurio como su equivalente en la mitología romana. El punto de referencia para la localización de su raíz es entre la sexta y la séptima vértebra cervical. Vichuda es el nombre en el esoterismo de los indos. Keburaj es la cefira donde se localiza en el árbol cabalístico. En el léxico occidental,
está relacionado con el plexo laríngeo. En el sentido esotérico, Mercurio es el mensajero de los dioses porque los sabios utilizan el lenguaje para exteriorizar las verdades trascendentes que ellos llevan en el santuario de su corazón. Mercurio es realmente el mensajero de hombres y de dioses porque es la encarnación viviente del lenguaje, siendo este el único medio posible de comunicación entre los humanos y aún con nuestros hermanos menores, porque gracias al poder del lenguaje, el ser humano educa domando a los animales y es luego obedecido por ellos. Muy difícil es para el ente humano darse exacta cuenta de la virtud y poder del lenguaje, aun cuando de él estamos haciendo uso permanente. Lo más importante del lenguaje no es, como parece suponerse, la simple exteriorización en palabras de la organización de las ideas, las que previamente han sido estructuradas por un proceso de inteligencia cuando el pensador es algo consciente de los internos mecanismos del ser psíquico para exteriorizar solamente lo que conviene y en el momento oportuno. Fuera de estas condiciones, lo más importante es el sentido, es el alma que aplicamos al conjunto de las ideas. Es allí donde radica el poder del verbo convertido en palabras. El don de la oportunidad es una cualidad excepcional que poseen muy pocos y contados seres humanos. El lenguaje es el poder de los dioses. De los 7 grandes dioses del Olimpo, que son los 7 centros magnéticos que constituyen la naturaleza interna de la entidad humana, porque son los sentimientos e ideaciones de ellos los que se exteriorizan a través del lenguaje. El poder de adquirir está en el lenguaje. Por tal razón, Mercurio es el dios que le permite al hombre adquirir, transmitir y exteriorizar todo lo que siente, piensa y ama. Mercurio, como ya dijimos, posee alas en los pies y en la cabeza, pero también las lleva en el caduceo, que es el vehículo por excelencia del cual logra su poder. Si los pies ligeros llevan hacia el lugar del destino y la inteligencia actualizada los dirige, toda la fuerza es tomada del caduceo, porque él lleva enrolladas las 2 serpientes de la vida, únicas que hacen posible la manifestación de la existencia. El caduceo de Mercurio es la fuente de la cual el lenguaje se nutre, pues de allí toma su poder y energía, la cual debe ser dirigida y modulada en la flauta de Pan, la cual posee 7 agujeros grandes para producir las notas adecuadas al sentido general de la orquestación en el uso ideal y estético del lenguaje. De Pan derivan todos los dioses su poder, porque Pan
es la energía del Logos naturalizada en el ser humano, como es igualmente su nombre la designación de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Conociendo la elocuencia de Mercurio, su sentido y su fuerza, se conoce el valor del mensaje que los dioses transmiten a los hombres a través de la palabra. El poder se manifiesta como hombre común y corriente cuando la vibración del lenguaje es de naturaleza instintiva y ordinaria. Y de dioses olímpicos cuando la tonalidad es melódica, armónica, delicada y sutil. Mercurio es el más maravilloso servidor del Olimpo, del paraíso de los dioses, de las divinas fuerzas interiores, porque él, como mensajero, transmite en el sentido y en el tono del lenguaje la realidad de lo que se piensa, de lo que se siente y de lo que se quiere. Aprender a oír, a escuchar el sentido íntimo de las palabras, captando a través de su forma su esencia, y a través de su esencia, su espíritu, es descubrir la realidad interior de las potencias que se ocultan a través de la humana naturaleza. Todo lo dicho, nada tiene que ver con idolatría, como podría suponer ligeramente un pseudoteólogo. Esta sabiduría nada tiene que ver con ídolos, sino con las divinas fuerzas vivientes de la naturaleza, porque el Olimpo de los dioses es el microcosmos. Y los dioses son las 7 grandes fuerzas que operan en el ser humano como manifestación activa del logos solar en la naturaleza humana. Los templos de los dioses son los centros magnéticos de la naturaleza humana, la que se convierte en olímpica, brillante y luminosa, cuando esos poderes latentes han pasado por el matiz de la sublimación y desde el templo de Saturno, que se halla en el extremo límite del sistema, hasta el templo de Apolo. Así, de esta manera llegamos a la cumbre, a la cima más alta del Olimpo, al templo de Apolo. A la siniestra se puede visualizar el modo en que un ultravidente avista el más elevado templo donde se manifiesta la potencialidad de Apolo. A la diestra miramos cómo la sabiduría antigua de los indos detalla con precisión sus 1000 pétalos. Apolo, Febo o Helios en el esoterismo griego tienen al sol como su equivalente en la mitología romana. El punto de referencia para la localización de su raíz es sobre la fontanela anterior. Sahasrara es el nombre en el esoterismo de los indos. Keter es la cefira donde se localiza en el árbol cabalístico. De manera análoga a como el Sol es el núcleo ideal del sistema solar,
Así en el ser humano, Sahasrara es el núcleo ideal del microcosmos, ya que tal como arriba es abajo y tal como abajo es arriba. Esto quiere decir que el ser humano es simplemente una condensación o densificación de las energías del universo y que por tal, el universo está en él, así como él está en el universo. El átomo es análogo a un sistema solar. Así como el sistema solar tiene como su núcleo al Sol y como electrones a los planetas que giran a su alrededor, así el núcleo o protón del átomo en cualquier punto es como un Sol alrededor del cual giran los electrones inducidos por la energía central, como el Sol en lo grande induce produciendo el movimiento del sistema planetario. Por tal, la analogía es exacta y así la frase de Hermes Trismegisto resulta perfecta. Como el meollo, la médula, el tema central y primordial de este capítulo es la ultravidencia, no se puede dejar de presentar al sexto centro magnético. A la izquierda se puede visualizar el modo en que un ultravidente avista este centro en el ser humano. A la derecha miramos cómo la sabiduría antigua de los indos lo detalla como constando de dos enormes pétalos en los cuales están incluidas 48 ondulaciones radiantes en cada uno de ellos para un total de 96 radiaciones. El entrecejo es el punto de referencia para su localización. Ajna es el nombre en la sabiduría tradicional de la India. Vinaj es la cefira donde se localiza en el árbol cabalístico. Según lo expresa el maestro Leadbeater, lo primero que aprecia quien recién acaba de adquirir la ultravidencia, además de los chakras, es el aura de los seres humanos. Un aspecto muy importante en la interpretación de los diferentes tipos de auras, de imágenes astrales o imágenes mentales que se presentan en la visión ultravidente es el color, ya que el tono indica la gran diversidad de emociones o defectos o cualidades o sentimientos o pensamientos o ideales del ser humano. La guía de colores y su significado que estamos observando fue suministrada por la maestra Annie Besant y por el maestro C.W. Leadbeater en sus obras Formas de Pensamiento y El Hombre Visible e Invisible. A grandes rasgos, los significados son los siguientes: negro, odio, malignidad; gris, egotismo, depresión, miedo, picardía; rojo, pasión, cólera; rosa, vitalidad, afecto, ternura; verde, adaptabilidad, simpatía, celos; amarillo, intelectualidad; anaranjado, orgullo, ambición; azul, devoción,
idealismo, espiritualidad. Lila, la más elevada espiritualidad. A continuación presentamos las imágenes de los cuerpos astral, mental y causal del hombre muy poco evolucionado. Las del hombre de evolución término medio, donde se nota de manera generalizada los colores más brillantes y más armonizados grupalmente. El aura astral, el aura mental, el aura del cuerpo causal o mana superior del hombre evolucionado. Esta aura causal ya empieza a expandirse y abarcar un mayor campo de acción y de influencia. Al comparar los cuerpos astrales de los tres tipos de seres humanos, se puede observar como una característica en el ser humano poco evolucionado la irregularidad de los contornos, abundancia de manchas, porque cede sin resistencia a los impulsos violentos y a menudo mal dirigidos, mientras que en el ser humano término medio propenden a disponerse en franjas más o menos regulares y el contorno del ovoide se regulariza y se define. El cuerpo astral del hombre término medio denota mejoramiento considerable con relación al cuerpo astral del hombre poco evolucionado. El cuerpo astral del hombre evolucionado nos indica que ha vencido ya enteramente sus deseos por el predominio del cuerpo mental y que ya su despierta razón es capaz de resistir con firmeza el furioso asalto de las pasiones. Esta diapositiva en conjunto nos permite apreciar que es muy notable el progreso del cuerpo mental desde el hombre muy poco evolucionado hasta el hombre libre de egotismo. Cada color es más armónico y delicado, puesto que ha desaparecido todo sentimiento egotista. A estos colores se añade el violeta puro con estrellas de oro que denotan la adquisición de nuevas y superiores cualidades. En esta diapositiva podemos apreciar el progreso que ha logrado el hombre evolucionado con relación al cuerpo causal del hombre término medio y el cuerpo causal del hombre poco evolucionado. Observamos que se han desarrollado en él numerosas y bellas cualidades, pues el espléndido y matizado globo está lleno de exquisitos colores que simbolizan las modalidades superiores de amor, admiración y simpatía, con añadidura de un intelecto refinado, espiritual y de constantes aspiraciones a lo divino. Las brillantes chispas que coronan la parte superior del óvalo indican la actividad de las aspiraciones espirituales que aumentan en gran manera la belleza y magnitud del conjunto. Cuerpo causal de un arhat. Esta imagen nos da una idea de cómo es el cuerpo causal de un arhat, es decir, de un iniciado de cuarto grado. Con referencia a esta imagen, escribe el maestro Leadbeater en su obra El hombre visible e invisible. Si examinamos la figura, nos sorprenderán desde el primer momento el admirable desarrollo de las superiores cualidades de inteligencia, amor y devoción, hondísima simpatía y sublime espiritualidad que atestigua. La poderosa expansión del poder divino
que habíamos observado en el cuerpo causal del hombre evolucionado se encuentra aquí extraordinariamente multiplicada, puesto que la personalidad del Arhat se ha convertido en un canal que puede dejar paso casi expedito a la vida y energía del Logos. Para seguir ampliando nuestra idea sobre lo que revela la ultravidencia, traemos las subsecuentes ilustraciones que han sido recogidas del libro El reino de los dioses de Geoffrey Hobson. Silfo marino. Este tipo de elemental o espíritu natural del aire o silfo puede observarse en las alturas, principalmente sobre los mares. Silfo de montaña. La altura de la figura central del silfo es de 1,52 metros. Su color anaranjado muestra que está posiblemente asociado con la fuerza vital solar o prana. Salamandra. Las salamandras o espíritus naturales del fuego aparecen como si estuviesen construidas en llamas. Deva del Océano Pacífico. Este magnífico Deva oceánico fue observado desde la costa sur de Java. Aparentemente es el regente del gran sector del Océano Pacífico que se extiende desde Java hasta Australia. Deva de la montaña de la provincia del Cabo. Esta lámina representa al Deva regente de una cordillera, observado muy en lo alto de los picos de las montañas de una provincia del Cabo en Sudáfrica. Deva de una cordillera cubierta de nieve. En este dibujo se intentó representar a uno de los dos devas de las Sierras Nevadas de California, un espíritu natural de los árboles. Este Batingan de 16 años crece en un jardín de Madioen, en la isla de Java. Fue plantado por la dueña de la casa, que se apegó mucho a él y lo juzgó un ser vivo y consciente del que, aseguró, recibía una sensación de camaradería y sosiego. Un señor de los helechos. El Deva de los helechos aquí dibujado fue observado en la jungla del distrito montañoso de Ceilán. Un señor de los pinos. Este ser fue observado en asociación con grupos de ciertos pinos de la península del Cabo en Sudáfrica. Ángeles de la curación. Estas láminas reproducen dos tipos diferentes de ángeles consagrados al ministerio de la curación. El método general consiste, en primer lugar, en dirigir las corrientes de energía purificadora dentro y a través del aura del sufriente, a fin de dispersar las congestiones de los cuerpos etérico y emocional en especial, y de eliminar las sustancias perjudiciales. Tales administraciones son mucho más que efectivas cuando el hombre invoca y coopera conscientemente con los ángeles de la curación. Ángel rosado. Las láminas siguientes representan ángeles que están asociados con aspectos de la conciencia divina, más bien que con corrientes de fuerza vital generadora y los reinos mineral y vegetal de la naturaleza. Los ángeles rosados, como los aquí reproducidos, pueden considerarse encarnaciones de la sabiduría y del amor divino, cualidades
que los ponen en íntimo contacto con los yoes inmortales o egos o centros de conciencia de los seres humanos. Y para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento al iniciado espiritual Ragosini, a los maestros Leadbeater, Annie Besant y Geoffrey Hobson.